Cuando la licenciada de registros médicos se da cuenta, se alarma y me dice, doctora, pero esto es un delito. Hasta ahora no existe ninguna historia clínica de que esa bebé o recién nacida fue evaluada en algún momento en nuestra institución. El 26 de diciembre del año 2022, en el Hospital Dr. Pastor Oropesa, mejor conocido como el Materno de Caricuao, presentaron a un bebé con el nombre de Sofía Zenair Delgado Torrealba, presuntamente hija de Michelle Coromoto Torrealba López y Yervis Alonso Delgado Sáez. Michelle Torrealba y Yervis Delgado son esposos y médicos. Yervis es el director del Hospital Materno de Caricuao y Michelle es directora del Hospital Dr. Ricardo Vaquero González, mejor conocido como Periférico de Catia. Un grupo de médicos, días después del 22 de diciembre, al recibir su guardia, comenzaron a notar algunas irregularidades. A recibir mi guardia médica en el Hospital Dr. Pastor Oropesa de Caricuao, unos días después del día 22 de diciembre del 2022, los residentes me notifican muy preocupados que hay un inconveniente o una irregularidad que pasó el día 22 a las 11:56 de la noche. La doctora Michelle Torrealba, quien es colega de nosotros, es una doctora ginecólogo obstetra, la cual es esposa del director Yervis González, director del Materno de Caricuao, había dado a luz en nuestro centro a las 11:56. Cuando los residentes nos notifican esto de que esa señora había dado a luz acá, nosotros nos alarmamos y le dijimos, pero ¿cómo puede suceder esto? Si ella nunca estaba embarazada, porque nosotros la hemos visto recientemente y ella nunca estaba embarazada. En la historia médica de esta paciente aparece reflejado que tenía 39 semanas más 2 días cuando presentó dolores el 22 de diciembre a las 6:32 de la tarde y a las 11 de la noche ingresó al hospital para completar sus dilataciones a las 11:50 de la noche y finalmente dar a luz a una niña este mismo día a las 11:56 de la noche. Nos dirigimos a registros médicos y en registros médicos la licenciada de allí le pido por favor que me sea entregada la historia de la doctora Michelle Torrealba y la licenciada inocentemente de qué es lo que estaba pasando. Me dice, ¿qué pasa? Yo le dije, bueno, necesito tomarle una fotico en la historia porque está pasando algo. Ella me dice, pero ¿qué está pasando? Yo le digo, bueno, licenciada, ¿no le llama la atención el nombre de la historia? Me dice, no. Yo le digo, pues lea muy bien porque el nombre de la paciente de esa historia es la doctora Michelle Torrealba, quien es la directora del Periférico de Catia y esposa del director de nuestro centro. En ese momento, cuando la licenciada de registros médicos se da cuenta de que el nombre de la doctora Michelle Torrealba está en la historia, se alarma y me dice, doctora, pero esto es un delito. Lo primero que notaron los médicos residentes es que están escritos en el libro de sala de parto 2 nacimientos, ese 22 de diciembre, y ninguno corresponde a Torrealba. Luego aparece el registro del 23 de diciembre y misteriosamente vuelven a escribir con fecha del 22 el nombre de Michelle. Las enfermeras en el momento están alarmadas porque hay una enfermera implicada la cual nunca estuvo de guardia ese día. Y además me notifican que hay una historia clínica. Al abrir una historia clínica hay un certificado de nacimiento para que te puedan hacer la partida de nacimiento y presentar un bebé. A esta doctora presuntamente la atendió en todo su trabajo de parto su colega Clarixa Milagros Marrón Benaventa. Y es esta misma la que firmó su historia clínica, su alta y todos los registros de Torrealba en el hospital. Además de ser la persona que funge como testigo en la partida de nacimiento de la bebé. Tenemos también que la historia fue realizada completamente más el llenado del certificado de nacimiento por la doctora Clarisa Marrón, que es la jefa médica de nuestro centro. Una doctora que es especialista en ginecología obstetricia, más no hace guardia ni atiende parto. Ella llenó el certificado de nacimiento, llenó la historia clínica completa. Clarixa Marrón es médico ginecobstetra, jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Materno de Caricuao, MPPS 97235. Hasta ahora no existe ninguna historia clínica de que esa bebé o recién nacida fue evaluada en algún momento en nuestra institución. Ahora bien,
¿Por qué nadie logró ver a la doctora Michelle Torrealba embarazada? Ningún adjunto de guardia, ni residente, ni enfermeras la vieron llegar embarazada. Ninguno de los doctores consultados atendió el parto en esa institución e incluso nosotros al investigar no conseguimos ni una sola fotografía de Torrealba en gestación. La doctora Michelle Torrealba no fue en ningún momento para el hospital a dar a luz, o sea, a parir, porque no estuvo embarazada y no hay testigo de que esa señora haya estado embarazada. El mismo 22 de diciembre, Michelle publicó una fotografía en un compartir navideño e incluso aseveró que había culminado sus consultas médicas. En ninguna de las fotografías se la ve embarazada. Pudimos conseguir imágenes donde ambos muestran a la recién nacida como su hija y hasta los momentos se desconoce la procedencia de esta bebé. Cuando llega a registro a presentar a la bebé, le preguntan, y esa bebé le dice que efectivamente que es su hija. Y las licenciadas de registros médicos le dicen, ¿cómo va a ser su hija si nunca hemos visto a la doctora Michelle embarazada? Él le dice, sí, es mi hija y aquí tengo el certificado de nacimiento. Michelle parió el día 22, o sea, la semana pasada. Ellas, al ver que el doctor tenía un bebé en brazos y un certificado de nacimiento, ellos dicen, sí, efectivamente es su hija. Y logran registrar a la bebé y darle su acta de nacimiento. Otro dato curioso en este caso es que, según la historia clínica de Torrealba, fue dada de alta el 23 de diciembre a las 4 de la tarde, sin ninguna evaluación pediátrica de la bebé. Uno de los requerimientos para poder realizar el alta médica de una paciente se requiere evaluación tanto por la parte obstétrica y las partes de pediatría, cosa de que ese examen físico o esa evaluación nunca se le realizó al recién nacido y tampoco fue realizado a la doctora Michelle Torrealba, que generalmente esas altas médicas se dan o son evaluadas por el residente con autorización del especialista de guardia. Quisimos investigar un poco a este director y logramos conseguir algunos datos importantes. Delgado estuvo bajo averiguaciones cuando fue trabajador del Hospital Materno Infantil Hugo Chávez, para finalmente ser destituido por presuntas irregularidades con dispositivos intrauterinos donados a este centro de salud. También ocurrió una manifestación en el mes de octubre del año 2021 de los trabajadores del Materno de Caricuao en su contra, donde denunciaron malos tratos, amenazas y arbitrariedades. Jervis también permitía que su esposa, Michelle Torrealba, operara y atendiera pacientes en el Materno de Caricuao sin ser médico titular de ese centro. Incluso, la última operación realizada por Torrealba en este hospital fue el 6 de diciembre del año 2022. Para esta fecha, tendría 36 semanas de gestación y, sin embargo, nadie notó su embarazo. Al terminar esta investigación, nos surgen algunas preguntas. ¿Puede un bebé y su madre ser dado de alta sin siquiera ser evaluado por un pediatra? ¿Cómo una doctora opera con 36 semanas de embarazo y nadie logra darse cuenta de su estado? ¿Cómo una enfermera firma el registro de sala de parto sin estar de guardia el día del nacimiento? En Periodismo Descentralizado recibimos muchísimas denuncias de casos de bebés fallecidos o desaparecidos en centros de salud, y esta historia nos hace querer indagar y descubrir qué está pasando en los hospitales. Una vez más, sean ustedes los que juzguen.